Hola, buenos días, tardes, noches, en el momento en el que estén viendo este programa, porque de nuevo no es en vivo, es grabado. Somos tres por primera vez. Bienvenida Naznia. Ella es Gracias. Naznia Ozeransky. Somos, bueno, es la primera invitada en la historia de Claro que sí. Estamos muy emocionados. Qué emoción. Creo que nosotros estamos más emocionados. No sé quién esté más emocionado. Mucha emoción aquí de tener A mí no me salen las palabras. a Naznia. Naznia fue maestra de Javi y de mí en la carrera. Es psicóloga social, entre otros 82,000 títulos. Podríamos estar aquí, probablemente el capítulo más largo, solamente de hablar todo lo que ha hecho Naznia, pero en general ha tenido una vocación de toda la vida de cambiar ideas muy arraigadas para tener un mundo mejor. Eso es como yo resumiría lo que hace Ajá. Naznia. La verdad es que lo voy a poner en mi currículum. El nuevo encabezado. Sí, suena muy bonito. Cambio de ideas. Creo que esa es la mejor frase que me han dicho. De Muchas gracias. No. La verdad, es muy bonito estar aquí. Sí. Bienvenida. ¿Cambiaste de taza, Javi? Cambié de taza, sí. Para ya no estar tirando el bonito micrófono, compañero. Ahora ya no tengo que chuparle la antena a Boba Fett por ningún lado. La fijación fálica que traías Sí, ahí ya. con el micrófono quedó atrás. Ya la vamos a superando poco a poco. Muchas felicidades, Javi. Vamos un triunfo a la vez. Bueno, entonces, ¿empezamos? Sí, de acuerdo. Vamos a comenzar. Corre la furción. Bien, estamos de vuelta y platícanos, Pepe, ¿de qué vamos a estar platicando el día de hoy? Vamos a hablar de, entre otras cosas, tal vez nos desviamos en el camino, muy probablemente nos desviamos en el camino, Como casi no pasa. como casi no pasa. Vamos a empezar ahora hablando. En episodios anteriores ya hemos tratado sobre la ética del psicólogo, sobre la epistemología del psicólogo. Dedicamos todo un capítulo a hablar de qué está mal en la formación de psicólogos y de psicoterapeutas, pero hay un punto muy particular que no habíamos abordado, que es la perspectiva de género. Es decir, estamos en un mundo de una realidad compleja que no podemos omitir o no podemos obviar ciertas condiciones de nuestro objeto de estudio. Entonces, con eso vamos a empezar. Vamos a hablar también de crianza, vamos a hablar de qué podemos hacer para que el mundo sea un poquito mejor, más equitativo y más justo desde la psicología. Y hablaremos de psicología social hacia el final del episodio. La vez pasada dijimos que íbamos a hablar de trastorno fóbico fobia. y no pasó porque se nos acabó el tiempo. En algún momento hablaremos de trastorno fóbico. Nos quedan muchos episodios, no de esta temporada, pero hacia adelante sí. Una disculpita, de nuevo. Entonces, Naznia, tú que eres experta en prácticamente absolutamente todo lo que hay que ser experto, pero Ay. No, es cierto. ¿qué es la perspectiva de género y por qué es importante en la formación psicológica y psicoterapéutica? Vale. Bueno, esto es todo un rollo porque yo tampoco lo tuve. Cuando yo entré a la carrera de psicología no había materia de género. Cuando yo, cabe aclarar que yo empecé en la UNAM y terminé mi carrera en la Universidad de las Américas. Y yo descubrí el tema de género en la Universidad de las Américas como una clase optativa, porque un profe que venía, bueno, que también había estudiado en la UNAM, pero que había ido a hacer su doctorado a España, nos trajo esa clase, como traigo esto. Y fue una de las clases más importantes de mi vida, porque ahí me empezaron a hacer un montón de sentido, un montón de cosas. Entonces, la perspectiva de género lo que pretende es desvelar, visibilizar las normas que se ciernen sobre nosotras, dependiendo de cómo es que la sociedad te mira, ¿no? Y normalmente esto es a partir del nacimiento. Miran los genitales, esto es muy importante, mira nada más de entrada más que los genitales de un bebé, y entonces dicen, tiene vulva, y se le asigna la identidad de niña, y entonces a partir de ahí se ciñen sobre esta persona un montón de reglas y expectativas y valores que van a normar su vida, ¿no? Tiene vulva, no vas a saber manejar. De entrada, Sí, ¿no? sí. Por ejemplo. Se construye un guión de lo que estamos esperando que puedas hacer por Así es. el órgano genital que te... Y si Exactamente. tiene pene, le vamos a dar la cerveza oscura. Sí, sí, sí. Porque nada de cosas Porque- claritas. Sí, porque si es claro, es niña. Porque es de hombre y va a tener que escupir en la calle, porque eso hacen con los hombres. ¿No? Ayer fui a lanzar hachas. Ayer fui a lanzar hachas. No, Ay, no sé cómo explicarlo, pero en el Estado de México está esta cosa. Yo soy originario de Naucalpan. En el Estado de México está esta cosa que es como el boliche, pero en lugar de tirar Somos una salvajes. bola y tirar bolos, ¿no? Te dan un hacha y hay una diana y la lanzas, ¿no? Y sí, sí es un ritual social muy divertido porque ves al hombre que quiere convertirse en vikingo, ¿no? Debo decir que un par de veces me pasó, pero así gritando, ¡ah! ¿No? Y lanzando el hacha. Y después te das cuenta de que no era cuestión de fuerza el hacha, porque llegaban así, chavas que solamente lo lanzaban con delicadeza y era mucho más probable que se clavara en la madera
Pero bueno, fue como una pequeña revelación que tuve ayer mientras fui a lanzar hachas a un bar en el Estado de México, porque eso hacemos allá, es el Estado de México, no pasa nada. Wow, voy a ir de visita a este extraño lugar. Sí estuvo divertido. Que lo importante es esto, no por ser hombre te van a gustar necesariamente las hachas, o Completamente. inventarlas, o ser un orangután violento, ¿verdad? Completamente. O sea, O ¿Verdad? incluso vas a ser más fuerte físicamente. O sea, porque ese es uno de los grandes mitos. O sea, el mito, un poco el tema de la perspectiva de género también, bueno, es que eso empieza cuando se empieza a hacer una distinción entre sexo y género, ¿no? Pensando que el sexo es solamente la lectura biológica del cuerpo y que además ese es muy fácil porque es material y ahí está, ¿no? híjole, y muy fácil nada más la parte de los genitales, porque también Y ni siquiera. ni siquiera, bueno, sí, pues, también vamos a hablar de la intersexualidad en algún momento, ¿no? También es complicado ahí, pero no podemos ver los cromosomas, no podemos ver los niveles de hormonas, no podemos ver cómo funciona el cerebro, o sea, cuando una persona nace. Te quedas simplemente con lo que dice Nadia, con lo físico, tiene pene o tiene vulva. Con lo físico externo. Exactamente. O sea, con lo visible, es decir, no deja de ser una cosa que, bueno, pues en algún momento debe haber sido muy práctico. Cuando empezó a haber además una diferenciación sexual, porque no siempre fue así, Es que o sea, no siempre la humanidad tuvo una diferenciación sexual del trabajo, de la vida, ¿no? De los roles. Entonces, siempre pregunto en clase, ¿verdad? Que si saben cuánto tiempo tiene la humanidad de existencia, y es sorprendente porque mucha gente en clase, en universidad, han dicho 1000 años, y es como, no. Claramente son 2000, todo empezó en el año. 2021. Estaba viendo el otro día a un estandopero. Jesucristo. Estaba viendo el otro día un estandopero que dijo, a ver, güey, cuando viene el año 1, nadie dijo, este es el año 1. Entonces, ¿qué poder tuvo el cristianismo para decir, ahora todos los años que ya vivieron los vamos a renumerar? Y este fue el año 1, y este fue el año 2, y este fue el año 3. Pero bueno. Sí, pero incluso personas que se adscriben a la identidad judía y que me dijeran 6 años, ¿no? O sea, pensando en su propio calendario. O sea, es que cada quien tiene su calendario. Sí. A ver, pero es que hay una evolución ahí, ya, ¿no? Investigada, puesta sobre la mesa. Entonces, por lo menos, mínimo, porque se ubica entre la existencia del Homo sapiens sapiens entre 200.000 y 400.000 años, claro, el margen es largo, ¿no? Pero bueno. Son muchos años. No, me dicen millones de años. No, tampoco millones de años, ¿no? Si mis cálculos no fallan, y que es más que 2000. No, o sea, sí tenemos ya una historia larga. Sí, pero lo que dice Nadia es importante porque desde la revolución agrícola acá han pasado unos cuantos miles de años. Y si lo ves en proporción, 10.000 años, y si lo ves en proporción de todo el tiempo en el que fuimos una sociedad recolectora, nómada, bueno, ni éramos sociedad, no éramos grupitos nómadas recolectores en realidades diferentes que no se tocaban unos humanos con otros humanos, lo que nosotros entendemos como perenne ha sido muy cortito en tiempos de la evolución. Y lo que es interesante es eso, porque lo que viene a ser la perspectiva de género, es decir, bueno, sí hay una diferencia entre lo que eres física, materialmente, lo visible y lo no visible, y lo que se te asigna socialmente. ¿Quién eres? ¿Cómo se va a interpretar ese cuerpo? Porque estos cuerpos no están en la objetividad o en la neutralidad social, sino que hay o sea, se leen y se interpretan y se colocan en categorías. El problema en sí mismo no es la categorización, o sea, no es decir, bueno, narices largas acá, narices cortas acá, sino decir, las narices largas son más valiosas que las. Exactamente. Y entonces ahí entra la diferenciación, pero realmente la diferenciación sexual del trabajo y de la vida comunitaria, pues tiene eso, un poco más de 10.000 años, ¿no? De que empieza la agricultura, empieza a modificarse. Entonces, esto es importante porque se desnaturaliza, ¿no? O sea, quitarle esta idea de que siempre ha sido así y eso es lo natural y por lo tanto eso es lo bueno, que además es una concepción muy griega, ¿no? Si es natural y la naturaleza es perfecta, entonces no hay nada que hacerle a lo natural ni a la perfección, porque entonces es modificarlo y así tiene que ser, ¿no? No. Hablando de esto de la falacia naturalista, también es interesante cómo toca tantas áreas de la vida, ¿no? Y mucha gente te dice, no, pues es que yo no me meto nada que no sea natural, que se entiende como algo que no ayudó él, o sea, es que, para mí es una cosa muy extraña. Yo me meto madres que vengan de otro planeta, ¿no? Es básicamente eso. Estos que fueran de otro planeta son naturales, o sea, ¿sabes? No entiendo yo la distinción. Más bien creo que la distinción es lo que hizo el hombre de manera artificial, o sea, algo así,
que lo que se genera solito. Pero a ver, Que igual es una línea muy, creo que ya lo hemos sí, platicado, ¿no? ¿no? Borrosísima. Si un topo hace un dique, ese dique no es natural, es como de, maldito topo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás arruinando mi planeta? Claro, o un castor, y si nosotros fuéramos Eran castores. castores, los topos hacían túneles. Sí, No tengo idea de Si biología. si un topo hace un dique, así es como. Interesting. El topo ingeniero, ¿no? Que según es de la misma carrera que el peto ingeniero, el topo ingeniero, ¿no? Estudiaron juntos. Sí, bueno, el punto es este, ¿no? Como seres humanos que somos cosas naturales, todo lo que creamos, al ser proveniente de algo natural, pues es natural. Y los edificios, los coches, todo, ¿no? O sea, es una cosa bien rara. Y por otro lado, o sea, por un lado, todo es natural, ¿no? Todo lo que existe es natural, si no, no podría existir. Y por el otro lado, no todo lo natural, entendido como lo que viene solito de la naturaleza sin intervención humana, no es bueno. O sea, Pues no, a ver, si te cae un relámpago va a ser lo más natural del mundo. Si te pica no es un algo alacrán, deseable. Si te pica un alacrán, no es algo deseable. Ahorita que Para decías... nosotros no, la alacrán Sí, encantado. el logro de la semana. Ahorita que decías, Nasnia, sobre los roles de género y cómo los tuvimos que asignar, o bueno, no tuvimos que asignar, pero se asignaron después de esta revolución agrícola. El otro día estaba escuchando a Jordan Peterson, que no le hagan mucho caso a Jordan Peterson, es un güey que habla, que da clases en Canadá, que habrá tenido 2 bestsellers, pero no es un académico, no le hagan tanto caso. Este güey hablaba de que la historia de la humanidad, desde la revolución agrícola, no es tanto una historia de opresión. De hecho, estaba teniendo un debate con una reportera que es feminista, y le decía, a ver, la historia de la humanidad no es una de opresión, es una de cooperación, porque hemos hecho grandes cosas en el esquema de organización que hemos tenido entre hombres y mujeres. Y la reportera, con causa justa, decía, sí, es una organización, pero que ha estado basada en la opresión, ¿no? El código de Hammurabi decía, una mujer vale una tercera parte de lo que vale una persona, y se lo tienes que pagar a su hombre, ¿no? Al hombre que es el dueño de esta persona. ¿En qué momento esta jerarquización, que me dices que es a partir de la revolución agrícola, en qué momento esta jerarquización empezó a tener esta funcionalidad o este impacto de subyugar a una parte de la sociedad? Bueno, esa es una gran pregunta. Y fíjate que yo he ido cambiando mi persona. Que sí me considero una persona, pues claro, con muchas convicciones, claramente. Ustedes lo vivieron y lo saben. Pero también una persona que está interesada en la evidencia. A mí eso me importa mucho. Y pues además no dejo de pensar. O sea, a veces no quiero presumir porque no necesariamente el pensamiento es inteligente, ¿eh? O sea, quiere decir que la maquinita esta no para. Y a veces... No dejas de cantar chilis como Ya, en otro exacto, lugar, ¿no? exacto. Ese jingle ya ni lo usa, chilis, y yo lo sigo utilizando, ya. ¡Basta! ¿No? pizza. También, pizza. Oye, hay un mosco aquí atacándonos. Sí. No, pero esto es interesante porque yo sí en algún momento pasé por la idea de asumir que desde el día 1 había sido una opresión. O sea, que esto no había podido ser de otra manera más que desde la opresión y el ejercicio de la fuerza. Luego, esto me hace dudar. El problema es que realmente no tenemos suficiente evidencia para afirmar una cosa u otra, porque no todas las colectividades dejaron evidencias de cómo fue. O sea, ¿no? Mucha evidencia se ha perdido, entonces muchas son hipótesis, y yo siento que todo el mundo jala para su espacio político, entendible. Yo trato de plantearme, esa es mi manera siempre como de operar. Mi cabeza siempre está así como, a ver, ponte en los zapatos de esa gente. No sé, Sí, tal vez no usaban ¿no? zapatos. Las pieles y los piojos, sí, así, de esa gente que traían, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo nos movemos en nuestro colectivo? Y pues no nos queda más que especular. Yo creo que pasan varias cosas y además creo que también va a ser diferencial dependiendo de la tribu en específico, o de las tribus en específico, y a lo largo del tiempo, porque de repente se caricaturiza a tal punto que es como, bueno, a partir de mañana, ¿no? Soy tu señor, ¿no? No, o sea, pasaron miles de años en lo que esto se va acomodando. Entonces yo creo que en algún momento, como muchas cosas de la historia de la humanidad, debe haber sido medianamente práctico y bueno para la supervivencia de las personas hacer cierta diferenciación. Sí hay una distinción importante y tal vez no tan justa de entrada, ¿no? Como decir, bueno, a partir de ahora las mujeres tienen que tener una exclusividad sexual, mientras que los hombres no, entendiendo mujeres como personas
tienen vulva y hombres como pene. No sabemos en aquel momento si han creado otras posibilidades. Sabemos que en otras culturas en otros momentos sí, pero en ese momento en específico no sabemos. De acuerdo. Entonces, se empieza a hacer esta diferenciación sobre todo para controlar el tema de los nacimientos y decir, este bebé es mi bebé, porque es la única manera que tengo de usarlo. Y probablemente en algún minuto este arreglo funcionó. ¿Sí? Dado la historia de la humanidad, yo pienso que fue poco a poco tomando signos de abuso de poder. Es decir, si de repente yo te digo, bueno, que toma, tú vas a administrar mi teléfono, porque en este momento me conviene, porque yo me voy a enfocar a esto, y las personas como yo, por alguna razón, ¿no? Vamos a optar por esto, y por ahorita nos conviene, y de repente tú descubres que con esto tú puedes ejercer más poder. Y al rato yo te digo, oye, ¿sabes qué? Te lo voy a cambiar porque yo ya no puedo con esto. Y me dices, no. Y entonces ahora sí puedo ejercer fuertemente el poder. Eso ya también en torno a, digamos, las teorías Foucaultianas del poder, ¿no? Que el poder no se tiene como un objeto, sino que te vas haciendo de medios para el ejercicio. Por lo tanto, eso puede ir modificándose, ¿no? Y también esta idea de que la historia está escrita por los que ganaron, ¿no? Es decir, Claro. hubo un momento, como decíamos hace unos segundos, en el que había muchas sociedades. Y no necesariamente la que existió fue la más funcional, la más organizada, la que tenía mejor calidad de vida. Hubo un momento de la humanidad en la que seguía existiendo era la más violenta. Y probablemente en este ejercicio de poder, hubo un beneficio hacia conductas violentas que probablemente tenían que ver con esa organización. Sí, probablemente. O sea, yo creo, no sé, estoy tratando de pensar, perdón, pero luego mis referentes, así como de series y así, ¿dónde están los vikingos? ¿No? Que además es una comunidad que se ha puesto siempre sobre la mesa, cada quien lo quiere jalar para cuestiones feministas, y por eso ahorita que decías de las hachas me llamaba la atención, porque luego muchos de los señores, ¿no? Así hombres cis, occidentales, toman a los vikingos, Sí, la barba. y se les olvida la alerta, ¿no? O sea, como, a ver, pues tampoco era tan... parece ser, pues hay indicios de que la comunidad vikinga, pues todo el mundo quería irse al Valhalla, ¿no? O sea, y se cansaban a luchar, pues quienes podían, quienes querían, ¿no? No tanto eras hombre o mujer, sino había guerreres, ¿no? Entonces, pues no sé, o sea, pensando en una sociedad como esa, pues claro, los vikingos predominaron por mucho tiempo por esta locura violenta de ir y, ¿no? Dar un montón de pueblos alrededor, y en algún momento se acabó, porque ya no fue adaptativo. De acuerdo. O sea, porque la otra cosa que se mal entiende es que el fuerte es el que más va a sobrevivir, y eso no es lo que dijo Darwin, pobrecito Darwin. Hay que adaptarse. Entonces, ¿qué es lo adaptativo? Pues eso, ¿no? Voy a inundar en cada que alguien dice eso. Entonces, pues no sé, yo creo que para mí el patriarcado, es decir, esta sociedad jerárquica en donde los hombres, pensando los hombres cis, ¿no? Tienen más... ¿Qué es un hombre cis? Porque igual ¿Y qué es el patriarcado? Sí, porque A ver, existe la alerta y la predisposición de, siendo hombres blancos como un servidor, heterosexuales como un servidor, de que cada que se dice patriarcado es porque te van a tirar una piedra y te van a decir que tu vida está mal. la amígdala se ¿no? activa mucho, ¿no? Sí, es como, otra vez patriarcado, maldita sea. ¿Qué es realmente el patriarcado y por qué el patriarcado nos conviene a todos que sufra cambios? ¿No? Porque creo que es una de las grandes cosas. Bueno, el patriarcado es eso, es decir, si ya partimos de la idea de que por 200.000 años la humanidad fue una tribu recolectora, nómada, ¿no? En donde no había diferenciación a partir de los genitales ni una diferenciación del trabajo, ¿no? A partir de eso, cuando surge la agricultura y empiezan a pasar estas modificaciones que tiene que ver mucho con también la propiedad privada, ¿no? Entonces, para mí no se puede separar el patriarcado del capitalismo. Hay ahí una unión bastante perversona entre quién tiene el capital, es decir, los medios para ejercer el poder, ¿no? Entonces, bueno, dado que no sabemos y que está ese hueco, pues bueno, asumimos que en algún momento los hombres empezaron a
obtener estos beneficios y por lo tanto a hacer un ejercicio del poder más allá de lo que era deseable, desde nuestro punto de vista, obviamente. Un hombre cis es aquella persona, o una mujer cis, una persona cis, es una persona que cuando nació y la persona que lo recibe del genital, ya tiene pene, a esta persona le llamamos hombre. Y entonces, en su caso, básicamente porque me lo he dicho, no porque lo sepa, ¿no? Pues ustedes dijeron, sí, ¿no? ¿Te llamas Pepe? Cool, ¿te llamas Gaby? Excelente. Me llamo Nancy, yo soy una mujer cis. Pues sí, nunca hemos tenido un conflicto respecto a esa identidad que nos fue asignada al nacer. Y no quiere decir, porque luego ahí andan diciendo que entonces nos estamos identificando con nuestra opresión. No tiene nada que ver. ¿Sí? No quiere decir que digas, si soy mujer cis, si me llamo mujer cis, me identifico con mi opresión. Eso quiere decir que acepto ser oprimida. No, simplemente nunca me hizo ruido. O sea, como psicólogos sabemos que la identidad no está ahí. O sea, se relaciona y se va a estar relacionando en tanto que me han dicho que si tengo vulva soy mujer. Que es tan sencillo como un juego en el cual a ti te dicen, bueno, tú vas a ser el Power Ranger rojo. Y dices, no, ok, me gusta el Power Ranger rojo, puedo ser el Power Ranger rojo toda la vida. Pero no significa que si yo quería ser el Power Ranger azul, no pueda levantar la mano y decir, hey, yo no soy el Power Ranger rojo. ¿Sí? Porque es una cosa indiscutible. O sea, el tema de la identidad no es discutible, ¿no? Entonces, una persona cis es la persona que sí se identifica con aquella identidad que le fue asignada al nacer. Y una persona trans es una persona que le fue asignada, fíjense lo que estoy diciendo, le fue asignada una identidad que no es la suya. ¿Por qué? Pues porque a los bebés no les podemos preguntar, pero la identidad ya está ahí. ¿Sí? Esto es, para mucha gente, polémico y debatible. El otro punto que vamos a tratar es que no es debatible porque es un tema de derechos humanos. ¿Sí? Tú no puedes pasar por encima de los derechos humanos, particularmente si es un tema en donde esa situación no afecta derechos de personas, ¿no? Es un tema perfectamente individual, que es como la orientación sexual. No está privando de ninguna libertad a nadie que tú uses los pronombres que te están pidiendo que utilices. A nadie, ni que respetes la identidad de la persona, ¿no? Así es. Entonces, de hecho, ha habido muchísimas culturas en donde existen más de 2 sexos y más de 2 géneros, ¿no? O sea, esta idea occidental de hombre masculino, mujer femenina, es eso, es occidental y de ciertas culturas. Y sobre todo una idea. No solo es occidental, sino que es una idea. Y eso hay un que... constructo. Sí, hay que subrayarlo un montón. Y además cambia entre cada cultura y cambia con el tiempo. Porque lo que nosotros llamamos masculino hoy posiblemente no era masculino en la época de repente los ves a reyes del Fernando siglo VII XVI. en zapatillas, ¿no? Y En con tacones, rayas, y es como vestido de rosa. Este hombre es el símbolo de la virilidad, porque hoy no podría ir a lanzar hachas al Estado de México porque la gente se burlaría de él porque no es viril, porque no es masculino. Entonces, no. Que por ejemplo, ¿no? Hasta tener el cabello largo creo que era un signo de virilidad, al menos creo que con los vikingos o algo, y hoy no. Hoy, bueno, ya como que creo que empieza a cambiar un poco. Ya no es 1990, Javi. Es que justo ese es el punto, o sea, no tienen que pasar ni 30 claro. años para que estos estándares cambien. Claro. Entonces, también qué tanto sentido tiene que nos aferremos tanto a ello, ¿no? Sobre todo porque es algo que nos lastima. Es decir, respondiendo a tu pregunta, ¿no? O sea, ¿en qué nos afecta el patriarcado? De entrada, afecta más a unas personas que otras y por eso también se mantiene, porque hay una serie de personas que sí se benefician Y que generan de privilegios. esa jerarquía, igual que el capitalismo, ¿no? O sea, Sí, claro. el capitalismo dice, este tipo de personas van a tener más acceso al capital y por lo tanto a beneficios enormes y estas no. Entonces, ¿quién quiere que cambie el capital? Pues los que no tienen acceso al capital, ¿no? Por supuesto, o sea, porque siempre que haya desigualdad, pues va a haber lucha. Mientras no haya justicia, va a haber lucha. Entonces, bueno, de desmontar el patriarcado es un tema. Vamos a tirar el patriarcado. A mí no me queda muy claro cómo, pero sí se pueden ir desmontando las conductas que lo hacen, que lo forman, ¿no? Que lo conforman. O sea, porque para mí el patriarcado es eso, son prácticas discursivas que siguen manteniendo un sistema, ¿no? Y con prácticas discursivas quiero decir, desde entrar a un baño, ¿no? Que dice qué identidad tengo que asumir para entrar a un baño público. Lo cual no pasa en ninguna casa. Lo cual no pasa en ninguna casa. Y no es terrible, no pasa nada. No, yo me acuerdo mucho que yo decía, es que ¿por qué las mujeres que están ahí formadas no entran al de hombres que siempre está vacío? Claro. No, o sea,
Y decía, no sería como más fácil para todos. Me acuerdo, ¿no? En un concierto o algo, veías una fila de 30, 50 mujeres esperando ir al Y baño. que llega un punto en el que empieza a suceder. O sea, Sí, claro. si tú estás en el cuarto de un partido de fútbol americano, empieza a suceder, ¿no? Porque es lo que hace sentido, que si hay un baño desocupado Libre. y otro con una fila kilométrica, Claro. ¿por qué diablos tenemos que esperar? Exacto. El punto es que pues va desde eso hasta las leyes, porque sí hay leyes que te constriñen y que te dan derechos o te constriñen. Entonces, bueno, ¿quiénes han hecho esas leyes? Pues eso es algo que sí hay que discutir, ¿no? O sea, ¿por qué quienes han hecho las leyes pues no contemplan a otras personas? Ah, bueno, pues porque eso hace Es lo que veían en su realidad y por lo tanto no pudieron reflejar en ningún momento las múltiples realidades de toda la gente que no estuvo involucrada en el proceso de leyes. Por supuesto, pero porque además se naturaliza, es decir, acuérdense que no es nada más una observación de un genital y yo asumo que entonces todas las personas que tienen ese genital son más fuertes, ¿no? Sino que además entra el tema de las religiones monoteístas a darle una pátina divina a este orden, ¿no? Y entonces se vuelve mucho más difícil contradecirlo porque hay una amenaza muy fuerte. Entonces a lo mejor hoy en día diríamos, ay, pero ¿quién le va a hacer caso a eso? No sé, volteen y vean todas las guerras que se han hecho. Llevamos 2000 años de humanidad. Por lo menos, Sí, sí, ¿no? sí. O sea, de Sí, sí, cristianismo, de cristianismo. pero de judaísmo, o sea, el monoteísmo ya tiene Sí, sí, sí. miles de años, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de cosas que están ahí involucradas que, pues sí, están beneficiando a un tipo de personas. Por eso cuando hablamos de patriarcado, una de las cosas que estamos diciendo es, bueno, pues para poder desmontar esto, las personas que hacen uso de estos privilegios, que es un privilegio es un derecho que tienes tú. Entonces, si hay gente que tiene unos derechos y otras personas que no, pues esos derechos se convierten en privilegios. No todo el mundo tiene. Y claro, pues quién, o sea, de entrada, digamos, conductualmente, ¿quién es su sano juicio? Renunciaría a un privilegio. Renunciaría a un privilegio. A un reforzador infinito. Entonces, claro, pues esto por eso es un esfuerzo tan fuerte, ¿no? Porque es asumir y decir esto va a ser difícil, pero a la larga va a ser bueno, porque entonces mientras menos gente oprimida o en desventaja o insatisfecha o deprimida o ansiosa por este sistema, porque es lo que genera, pues voy a tener un ambiente más sano, ¿no? O sea, va a ser un ambiente mejor, voy a tener menos privilegios, pero pues esto colectivamente es mejor y eso sí se nos ha olvidado como especie, ¿no? O sea, se nos ha olvidado esa vida colectiva en donde todos nos benefician. Y creo que hay un discurso donde se piensa que la igualdad para todos es todos jodidos, ¿no? Que también Sí, es sí, como, sí, sí. también es algo como si no. Vamos a administrar la pobreza todos, Claro, ¿no? claro, Sí, sí, sí. como si el discurso, lo que te invitara es a vamos a quedarnos todos en la única forma de igualdad posible, que es todos fregados, todos pobres, todos sin acceso a nada. Y no, o sea, es una caricatura grosera y vil, ¿no? Sobre todo Tramposísima, ¿no? tramposísima, porque además, al menos a mí que me encanta la tecnología, pues, ok, te la compro hace 100 años, ¿va? Pero creo que ya ahorita con los avances que tenemos es muchísimo más sencillo de alguna forma distribuir de manera justa. Vamos a hablar de Bitcoin. Pero, o sea, en serio, para mí creo que tenemos hoy herramientas tecnológicas que facilitarían mucho esta distribución justa de los recursos de una manera muchísimo más organizada y donde no todos jodidos, sino todos vamos a vivir bien. Y ha sido un freno brutal, es decir, hemos renunciado durante milenios al talento y a la capacidad de gran parte de la humanidad. Sí. Porque solamente un grupo de hombres blancos eran los únicos capaces de innovar, los capaces de dictar leyes, y todo lo demás, que es por cierto la mayoría, no tenía voz ni voto y no podía aportar desde el talento, desde la creatividad, desde la capacidad. Entonces nos hace ir bastante más lento. Vamos a la psicología. Es decir, ¿cómo es que la psicología surge? Sí, desde hombres blancos heterosexuales. Exactamente. ¿No? A las mujeres siempre nos ha costado, a las mujeres y a las identidades diversas, siempre nos ha costado mucho trabajo entrar a estos espacios de producción del saber. Pues claro, si solamente se produce saber desde quienes ya tienen los privilegios, ahí tenemos a Aristóteles diciendo, evidentemente, este cuerpo muestra cómo las mujeres son inferiores porque sus órganos reproductivos están hacia adentro, no evolucionaron como los varones. Y para él era evidente, y no es que fuera un señor tonto, es que era un señor pues que veía el mundo En desde su ahí, realidad, en ¿no? su contexto. Entonces, claro, pues se nos olvida, ¿no?, que no tenemos acceso a la realidad de manera tan objetiva como quisiera. Aquí entra la epistemología, ¿no? O sea, tenemos un método, que es el método científico, que nos ha permitido tener avances enormes, pero necesitamos gente diversa aplicando el método.
para hacer preguntas distintas. Acabas de decir algo buenísimo, porque existe un prejuicio muy fuerte, muy grande y muy importante, que es el feminismo no puede ir de la mano de la ciencia, ¿no? Existe ese prejuicio Desde las propias feministas muchas veces. ¿no? Y hay un montón de... Me van a crucificar. existe este discurso de, es que están negando lo evidente, no puede haber más de un género, no puede haber más de un sexo, se está negando lo evidente en parámetros cientificistas hechos por hombres blancos. Entonces, Claro. pensando que estamos en el 2021, ¿cómo la ciencia y cómo la psicología, como ciencia basada en evidencia, puede ayudar a que el mundo sea un poquito mejor? Pues es que yo creo que de entrada yo, por lo menos, ya no hablo de las, yo hablo de pensamientos. De acuerdo. ¿Por qué? Pues porque lo que estamos buscando es una forma de proceder más que un espacio, sí, privilegiado, ¿no? Porque efectivamente hay grupos que, que agarrándose del método científico, pues se enquistan en el poder, ¿no? Y ahí están las grandes academias, la RAE, que a nadie le importa la RAE, es una bola de viejitos. Sí, nadie te puede decir cómo hablar. Sí, por favor. ¿Cómo has cambiado? No lo voy a balconear. Cuando estábamos en clase era como, pregunta. Pero me da un chingo de gusto. No, pero sí, esto es importante. Me da risa porque cuando yo conocí a Nasnia, le daba homeopatía a su hija. Ah, sí, cierto. Yo te conocí cuando todavía... Bienvenidos a Mentaleando. Bueno, Pero el pues sí, bonito es bonito. pero cambiamos, ¿no? Que es lo bonito. Sí. No, y yo le daba homeopatía. Déjame Pero explicar ¿cómo? este tema. Bueno, no sé, es que también eso de la identidad, o sea, Pero nadie también... quiere explicar qué con la homeopatía. Yo estoy picado. Esto Ok, ya es un ok. programa de chisme esto. Sí. Bueno, es que la homeopatía, fíjense, yo sí pasé, y por eso me importa tanto el pensamiento científico, porque yo vengo de una familia tremendamente hippie. O sea, el pensamiento mágico, no, es que no les puedo explicar el nivel de pensamiento mágico. Como diría Odín Duperón, ¿no? El pensamiento mágico pendejo. Peligroso, incluso, Sí, negligente incluso. claro. Sí, o sea, negligente incluso. Yo de niña tomé homeopatía con toda la mejor intención de mi mamá. Creo que a mí también me No, dieron. no te estoy tirando hate, ¿no? Es importante hacer Todos saber que- aprendemos, Y todos ya, y aprendemos. mi mamá a veces lo sabe, pero a mí me salió una bolita en la mano. Ujú. Y pues mi mamá me llevó a la homeopatía porque me dijeron que eso era fantástico y que además, como eres niña, entonces no te vas a resistir a tomar medicamentos y no sé qué. Me llevó con la homeopata y meses después yo tenía una bola así. Una cosa bastante desagradable, todavía tengo una cicatriz. Y entonces, claro, después de eso, porque además la típica cosa que te dicen la homeopatía es que primero va a empeorar y luego va a mejorar. sí. Entonces, claro, tú ves el empeoramiento y dices, cool, No, es justo lo que esperaba, gracias. que esperaba, ¿no? Y luego va a mejorar, nunca mejor. Y entonces, claro, ante eso mi mamá ya finalmente me llevó como una alópata. Y el médico, pues, era súper regañón, le dijo, ¿cómo la traes hasta ahorita? Y me tuvieron que inyectar en la mano y quemar esa cosa. Yo ahí tengo un conflicto con la palabra alópata. Porque me parece que es como dentro de la jerga de la homeopatía están los otros, ¿no? Están los que sí hacen cosas raras de meterte químicos y Ajá. cosas con La homeopatía viene desde la homeopatía. no sé, o sea, tengo yo esa idea como que es una palabra que, o sea, es que para mí es medicina, fin, o sea, Ya. hay medicina y cosas que no es medicina, entonces, no sé, ahí se me hace Creo como que el curioso. uso de discurso probablemente algunas personas lo han usado como para referirse a los malos, ¿no? Ajá, Sí, son, sí, son- sí. son los malos, los alópatas. Tienen Ya. que decir. Pues mira, nunca lo había, ni siquiera me lo había planteado, la verdad, pero bueno, toma en cuenta. Pero bueno, pues eso, fui a la medicina occidental tradicional y me lo quitaron y me curé y fin, ¿no? O sea, se acabó el problema. Y no, pareciera como que eso tenía que haberme marcado por siempre, porque sí, de alguna manera sí me marcó. Pero luego cuando fui mamá, sí me preocupaba mucho, porque tengo el otro ejemplo, ya que estamos balconeando a todas las familias, ¿no? Ustedes conocen bien a mi hermano. Pues el pobre de mi hermano, desde que nació, siempre le dieron antibióticos. Saludos, Olmo, espero algún día estés aquí también. Ya me dijo que sí. Ok, ya vas a estar Vas aquí. a estar aquí. ¡Te queremos! Besitos. Bueno, pues el pobrecito de mi hermano, perdón que te balconeé, pero es que es importante. Pues sufrió mucho el exceso de antibióticos por este mismo médico que me curó, que es nuestro médico. ¿Sí? Desde bebé antibiótico, eran los años 80 y
güey, antibióticos en las piñatas, Y la gente fuma en las incubadoras, no pasa nada. Sin Como cuando pedos. daban anfetaminas a los niños. Güey, nos tiene loco eso, ¿verdad? Sí, no, De la no. serie. Bueno, el punto es que pues es una persona que tiene mucho daño a todo su sistema gástrico por este asunto. Pues claro, pues tienes dos, ¿no? O sea, como dos extremos y está muy cañón, y luego ya entraremos al tema de la crianza. Porque Ujú. ¿cómo como mamá o como papá tomas decisiones correctas para tus hijos? ¿Sí? Todo está escrito. Cuando dicen, es que nada está escrito, no, no mames, todo está escrito, todo. Y todo es contradictorio, ¿no? Ujú. Y una, desde el más profundo deseo de que tu hija o hijo o hija esté bien, pues tomas decisiones porque más tienes que tomar decisiones. Claro. Entonces yo decía, yo no quiero que a mi hija le vayan a dar antibióticos día uno. Eso no me parece chido. Yo nunca he sido antivacunas, pero sí confieso que, por ejemplo, atrasamos algunos de los calendarios, los de nacimiento, todas las. O sea, porque era importante, ¿no? Pero luego la pediatra nos dijo, pues hay ciertas vacunas que se pueden esperar un poco. O sea, sí pónganselas, pero no tienen que ser en las 8 juntas, ¿no? Pueden Ujú. irlas esperando. Dije, bueno, eso me parece ser. Y pues caímos con ella porque justo yo no quería retacar a mi hija de todas estas cosas, que pues vamos a probar. Y el padre de mi hija, que es filósofo de la ciencia, era como mi referente más racional en ese sentido, decía, pues vamos a probar. O sea, ahora sí que vamos científicamente, ¿no? A ver qué pasa. Un nene igual a uno. Bienvenidos al laboratorio de la casa. Exacto. Perdón, hijita, algún día que vuelvas a ver este programa, sí experimentamos un poco contigo. Bueno, Pero así aprende la humanidad, así hemos aprendido Lo todos. mismo hizo Como... Piaget y Sí, todo lo nos que ha dado buenos sacamos. resultados y se nos ha reforzado eso. exacto. Pero me pasaron cosas muy curiosas. Sí Ujú. pasaron cosas curiosas. Fíjense que ella estaba muy bebita, tendría como un añito por ahí, ¿no? Más de un año, y de repente se llenó de ronchitas. ¿Sí? Y yo como, uff, ¿no? ¿Qué onda? Y entonces le llamé a su pediatra, que era homeópata, y me dijo, es tal, ya no me acuerdo, pues tal, y esto se va a quitar en 72 horas, no te preocupes. Mientras tanto, dale, no sé qué, chuchitos, pues para la fiebre, ¿no? O sea, si ves que le sube la fiebre, le das esto, se le va a bajar. Yo, ok. Y dije, ¿no? Podría estar en riesgo mi hija. Entonces le llamé al médico familiar y le dije, oye, tiene esto. Me dijo, no, debe haber sido una intoxicación por comida, no sé qué. El peer review de cualquier método científico. ¿no? Exacto. No me dijo que algo de comida, me dijo, le va a dar gripa. Y yo, ok, ¿por qué le saldrían ronchas? No me hacía sentido, pero dije, ok, vale, yo escucho al médico, señor médico. Y Sí, que la bata entonces, blanca también es un... El señor No, doctor es fuerte. Es un ente de poder, es un ente de poder. ¿no? Porque además fíjense aquí todas las cosas de género que entran, ¿no? La pediatra, homeópata y el hombre médico, ¿no? O sea, era como todos mundos. Y observé. Y entonces, claro, de repente, pues estaba tomando la temperatura, le subía la temperatura, le daba chochitos y se le quitaba la temperatura. Y se le quitó exactamente el tipo que dijo la homeópata y no fue gripa, como dijo. Entonces eso fue como, oh demonios, ¿no? Esto es sospechoso. Y entonces yo puse chochitos con mi hija a sus primeros 5 años, no sé qué. Le dieron algunas gripitas, pues dábamos sus chochitos, nunca pasó a mayores. Yo estoy segura que tenía que ver con la evolución propia en realidad de la. Y quiero aprovechar nada más, esto se llama sesgo, es decir, fue un sesgo de conclusión en el cual lo que estaba mal no era el método o el cúmulo de conocimientos que estaban detrás, sino la persona que estaba aplicando esos conocimientos. Sí, Y que nos pasa mucho en la ciencia. Porque además, el punto es que como mamá o papá, pues una cosa es, le voy a dar chochitos a ver qué pasa, y otra cosa es, pues la voy a dejar a que se muera, ¿no? O sea, nadie va a hacer eso. Ponla al sol. Ajá, exacto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, confía en eso y que mientras no esté muy grave, pero donde le dé una fiebre que no se le quita, la llevo al hospital, ¿no? Ujú. Es decir, yo ya había tenido un tema con mi hija previo, que fue confiar en la gente de la Liga de la Lactancia, del fundamentalismo de la lactancia, ¿no? Y hacer como la acotación. Y pues maté de hambre a mi hija durante sus primeros 3 meses.
porque estábamos aferrados a que tenía que ser lactancia materna y que darle cualquier otra cosa lo iba a interrumpir y que el apego y que no sé qué. Y pues sí, había mucho de eso y creo que lo mejor para una criatura humana pues es la leche de la madre, lo más que se le pueda dar, sin duda, ¿no? Claro. Pero no el fundamentalismo de no darle a tu hija, hijo, hije, otra opción si ves que no estás subiendo de peso. Y de hecho yo fui con el gurú de la lactancia, terminé yendo con el gurú de la lactancia en España y él fue que dijo, dale fórmula Android. O sea, ¿qué estás haciendo? Y regañó a la matrona, que es otra de las más famosas de España. Fue, ¿cómo no te diste cuenta que esta niña no estaba subiendo de peso? Ahora, lo que te pasó a ti es algo que pasa prácticamente en cualquier casa, que Sí, está cañón. es una crianza que se hace lo mejor que se puede siempre. Bueno, no siempre, pero muchas veces se hace lo mejor que se puede. No, Pero- no, sí, a ver, Sí. haciendo comercial DBT, ¿no? O sea, la gente siempre hace su mejor esfuerzo. Ese es, Sí. o sea, axioma, ¿no? De DBT. La gente que llega a terapia está haciendo su mejor esfuerzo. La gente que no a terapia está haciendo su mejor esfuerzo. Todo el mundo hace su mejor esfuerzo siempre. Es parte de. Pero también entra la dialéctica, ¿no? La otra verdad que es, ese mejor esfuerzo a Puede veces ser no suficiente. alcanza, a veces O no tienes no toda la alcanza. información, o no tienes todas las herramientas. O sea, hay un chorro de cosas que se combinan ahí. Claro. Hoy la crianza parecía que está lejos de muchas ciencias, entre ellas la psicología. Sí. En general en México y en el mundo, la cerveza es Corona, ¿no? Pero pareciera que todo lo que hemos llegado a conocer sobre psicología no lo alcanzamos a aplicar popularmente durante la crianza. ¿Qué grandes lecciones de lo que hemos avanzado como ciencia podríamos aplicar desde el segundo uno que nace una persona? Una pregunta compleja, ¿eh? No sé. Porque yo lo único que he criado es un perro dálmata y fui meramente conductista con él, ¿no? Y a base de reforzadores, el perro es un encanto. Pero nunca construyó discursos, nunca le tuve que dar una explicación de por qué le estaba diciendo que no se orinara en la casa, simplemente tenía que reforzar una conducta. ¿Cómo podemos Creo que hacer tocas eso algo para controlar los importante. perros? Creo- Tocas un punto importante que usualmente es lo que se usa como crítica al conductismo, ¿no? Solo funciona en animales o es tratar a los niños como animales y también creo que de ahí viene un discurso por el cual la gente se aleja mucho Sí, de de, acuerdo. al menos particularmente, el análisis conductual aplicado, ¿no? Y incluso te lo dicen personas que han recibido alguna forma extraña de análisis conductual aplicado, que te dicen, no, es que nos tratan horrible y todo, pero esto es el análisis conductual aplicado, o ACA, o ABA en inglés, es el tratamiento número 1 para niños con autismo. Pero, pues sí, hay como muchos mitos, como que los vamos a obligar a hacer cosas, los vamos a tratar como animales, no vamos a considerar lo que piensan, y no va por ahí. Es un mito súper, súper arraigado, es muchísimo más complejo que eso, el análisis de la conducta. Y de hecho yo encuentro muchas similitudes del análisis de la conducta con, por ejemplo, la pedagogía Montessori, que yo trabajo en una escuela Montessori. Para mí se parecen muchísimo esto de favorecer la curiosidad, la libertad, dejar que exploren. O sea, para mí se me hace lo más conductista del mundo, aunque pues haya como igual en la educación mucho este mito de la crianza tradicional es conductista y te voy a mandar a la esquina y te voy a poner un sombrero de que eres un tonto. Que está construida sobre el castigo, Ajá. Y no, ¿no? Que no es lo mismo conductismo que punitivismo. Y eso es, Exactamente. hay que hacer una zanja importante ahí. Y no voy a decir que no hubo representantes, que no hubo un momento de conductismo donde sí pasaron estas cosas. Claro que lo hubo, pero pues fue, creo que parte normal del desarrollo de cualquier área de conocimiento. Y creo La que cagamos. vale la pena dar solo una breve explicación, porque seguro nos está viendo gente nos verá gente que no es psicóloga o Ujú. psicólogo. El conductismo parte o aprovecha la ley del efecto, que ya lo mencionamos en otros lados, bueno, en otros podcasts, que es a partir de la consecuencia de una conducta, la conducta puede tender a reforzarse o a disminuirse en probabilidad de volver a suceder. Entonces, el punitivismo es pensar que castigando, empezamos a evitar que la gente haga lo que no queremos que haga y que eso es una formación consciente. Pero estaremos dejando todo el lado derecho del espectro, que es, ¿qué pasa si empezamos por reforzamientos? ¿Qué pasa si cuando una conducta se parece o se asemeja a lo que es deseable para la sociedad, para el sistema familiar, para la vida misma de la persona, la empezamos a reforzar y nos ahorramos el sufrimiento de un castigo? Y nada más para ya cerrar con esa parte que comentas, también encuentro muchas similitudes con lo que llamamos crianza respetuosa, crianza positiva, ¿Qué es la crianza positiva? Porque
También he escuchado a mucha gente decir que ahorita estamos haciendo puros cristalitos, ¿no? Y que Ajá. en el momento en el que llegue algo, que la generación de cristal y que se va a caer, porque ahora queremos tratar con respeto a todos, pero la gente no siempre va a ser respetuosa, sí, porque eso está mal, ¿no? No sé No, qué. pero Creo que es un tema, este pensamiento de switch, ¿no? O eres un tirano, Sí, o, exacto. o creas a un niño al que no le vas a poder decir ni siquiera no, ¿no? O sea, creo que son dos extremos que no tienen nada que ver, pero me encantaría escuchar de la mamá su Sí, perspectiva. es que eso es muy importante. Miren, a mí, una de las cosas con las que yo estoy peleada con la psicología, en realidad yo me he ido alejando mucho de la psicología. Bueno, no, de la psicología como bloque, ¿no? O sea, la psicología como bloque muy tradicional y por cosas que además ustedes han hablado antes en el podcast, que es, güey, ¿cuándo vamos a actualizar el sí, chingado, vamos lentísimo. ¿no? Currículum de formación de psicología? Pues claro, cuando yo fui mamá, yo traía esta formación muy tradicional de lo que te enseñan del papalia, ¿no? Y además la sombra horrible del psicoanálisis, ¿no? Ahí, porque el psicoanálisis ha venido a desgraciar la crianza de la humanidad de manera fatal. O sea, no lo hagan. Es Se la peor dice y no idea. pasa nada, se dice y no pasa nada. Es la peor idea. Lo primero es no hay fórmulas. Sí, lo siento, no hay fórmulas. ¿Por qué? Porque sí es bastante complejo. Sí hay cosas, creo que hay criterios que podemos tomar desde la psicología conductual a partir de esta idea del reforzamiento, que son importantes. Pero primero tenemos que trabajar con papás y mamás para que sepan cómo hacerlo, ¿no? Desde dónde aplicar ciertas técnicas y no soltarlo así como, pues como he visto, porque sí he visto que lo hacen, ¿no? Sí. Es que usted no les pone, o sea, hay Culpable. 2000 talleres, ¿no? 2000 talleres de cómo ponerle límites a los niños. Y es como, dude, no. O sea, deja de hablar de los límites, por favor, porque esto lo único que hace es que en la mente de la gente, en su realidad concreta, no en la teoría que pueden tener los psicólogos, es no soy lo suficientemente Drástico. estricto, ¿no? Y entonces no se trata de eso, hay que Lo desmontar. suficientemente inflexible. Sí. Porque además muchas veces te lo dicen. Es que si le dices que no, luego le dices que sí, luego le dices que no, luego le dices que sí, pues ya la cagaste, ¿no? Y lo único que tenemos es papás y mamás angustiadísimas, ¿no? Porque ya no me acuerdo qué le dije ayer. Porque lo que no sabe la gente que no ha sido mamá o papá es el caos que implica ser mamá o papá, particularmente por. Entonces, claro, yo fui mamá con toda una formación. Y empecé a leer otras cosas cuando estaba embarazada, entre ellos un libro que recomiendo muchísimo, se llama Our Babies, Ourselves, que tristemente no lo he encontrado. Esa es otra, mucha información actualizada buena no está en castellano. Este no es tan nuevo, ya es de los 2000. Bueno, O sea, igual aplica. pero bueno, en su momento para mí sí era bastante actualizado, pero es un estudio etnográfico sobre cómo se crían diferentes culturas y los resultados que eso ha tenido. Wow. ¿No? Y entonces eso está bien chingón. Y entonces, claro, eso movilizó un montón de ideas porque yo decía, ¿cómo? O sea, no tengo que a los 6 meses, por ley, destetar a mi hija y día 1 mandarla a dormir a su cuarto porque el psicoanálisis dice que la voy a sobreerotizar y a sobre no sé qué y bla, 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 y que lo más importante es la pareja y que el sexo de la pareja y que la mamá deja de ser mamá para... deja de ser pareja para convertirse en mamá. Y entonces el falo, que es el papá, y una Y luego ese refrigerador, ya pinches cocodrilo. Lo que está contando Naz es una serie de cuentos que inventó el psicoanálisis sobre cómo los infantes o los infantes tienen una dualidad sexual hacia sus figuras progenitoras o de cuidado, como la mamá o el papá, o lo que haya en ese lugar, ¿no? Porque además depende de si es mamá, papá o tutor, etcétera. Exacto. Pero que científicamente todo se ha venido cayendo. Entonces, si un día les hablan de Edipo, dense la vuelta y sálganse de ahí lo antes posible. O de Electra, que Nos está peor escribieron un todavía. comentario por ahí de, oye, pásame algún artículo o algo que desmiente el complejo de Edipo. Es que ahí está el problema, compañero. No puedes probar la no existencia del complejo de Edipo. La carga de la prueba en el proceso científico es... Ellos. Exactamente, si yo estoy diciendo que existe una tetera que está flotando en el espacio diminuta, tengo que buscar pruebas de que existe. No había esta visto ese tetera. comentario, pero si hay material, regresaremos con ese Sí, material ¿no? con mucho gusto. Regresaremos. Entonces, no se trata de buscar cómo desmentir al psicoanálisis, se trata de que el psicoanálisis no ha dado pruebas de nada.
Sí. Entonces, así como no da pruebas de nada, pues yo puedo llegar y decirte que la cura está en el unicornio invisible, ya lo habíamos tocado en otros capítulos, el Ad Ignorantiam. La cura está en el unicornio invisible que me acompaña y que con su energía de arcoíris te cura. Y si a mí no me pides evidencia de eso, como se le hemos pedido al psicoanálisis por muchos años, y yo no la presento, pues tengo toda la razón del mundo para alejarme de ahí. Pero que además estamos también hablando de ideas, utopías y cosas que se dicen en espacios terapéuticos que sí generan un daño, ¿no? O sea, yo además como psicóloga, para empezar, pues me conocen, ya saben que yo quería ser psicoanalista. O sea, yo entré a la psicología queriendo ser psicoanalista porque es un discurso súper seductor. O sea, Sí. es un tema, tiene una narrativa preciosa, ¿no? Te invita a sentirte además súper intelectual. O sea, yo estaba pensando, o sea, me parecía que cualquier cosa fuera de psicoanálisis era de idiotas Sí. que no profundizan, ¿no? Yo en la preparatoria perdí amistades por defender Yo los también. mecanismos de defensa, ¿no? Y decía, Perdón. está racionalizando. Y yo solamente estaba en un discurso circular, reforzando mi idea. Y Claro. cualquier cosa que la otra persona dijera ya iba a confirmar lo que según yo ya sabía. Y después estudié. Exacto. Y cambié. Pero además no es nada más estudiar, es tener una disposición al pensamiento científico. Sí. O sea, porque pues yo llegué al doctorado queriendo ser, o sea, todavía con el rollo del psicoanálisis, Ujú. fíjense, al doctorado. Y sí fue con el padre de mi hija, que les digo que es filósofo de la ciencia, que él me hacía preguntas y bueno, nuestras discusiones más así, espadas, eran yo defendiendo al psicoanálisis y él diciendo, pero no se sostiene, o sea, porque en el caso A pasa esto y en el caso B, y yo decía, no, es que tú no entiendes las profundidades de la Sí, sí. complejidad. Y Te fue a estás punta, negando, ¿no? estás repeliendo. Pero fue a punta de ir leyendo epistemología. Y además las consecuencias de la aplicación de un tipo de conocimiento, eso fue lo que en realidad me ayudó a darle la vuelta de tuerca. Es decir, si yo tengo un compromiso profundo con el bienestar, con la no violencia, con la igualdad, y de repente me doy cuenta que hay prácticas que en la teoría suenan preciosas, pero que en la práctica está generando malestar, yo no puedo adherirme a eso. De acuerdo. Sí. De acuerdo. Algo aquí importante que me encantaría resaltar es que parte de lo que hace tan, no sé, persuasivo al psicoanálisis es que lo que describe sí, o sea, lo describe bien, o sea, es decir, Hermoso. claro, pero el problema es a nivel explicativo. Una cosa es que yo te diga lo que está pasando, lo que veo que está pasando, que el psicoanálisis lo describe bien porque sí es cierto que pasa. O sea, por ejemplo, la idea de tú haces cosas de las cuales no estás plenamente consciente, Sí, totalmente la cierto. observación está bien, todo lo demás del camino explicación. es lo Lo que que se cae. la forma en que yo lo explico, o sea, a mí me da como este ejemplo, ¿no? De decir, o sea, la gravedad. Si yo agarro una pelota y la suelto, cae. Y todos describimos lo mismo, la pelota cae. Pero no es lo mismo que yo explique esto porque teoría de la gravedad a que yo te diga, es que hay unos pitufos que la jalan hacia abajo. O sea, la explicación es totalmente diferente y la forma en que yo lo explique va a afectar después cómo yo entiendo el mundo, cómo lo aplico en terapia, que para mí es ahorita el foco, ¿no? Y los daños que puede o no causar. Ahora, ahorita Nastia tocó un tema muy importante que es la brecha que muchas veces existe entre lo teórico y la aplicación práctica, ¿no? Y a ver, vivimos en un país de México con todas las cualidades sociodemográficas que tiene un país de México. Y muchas veces entendemos la teoría de la psicología como si estuviera pensada para consultorios en Polanco de 1,500 pesos la hora. Y Ciertamente. muy alejadas de la realidad, ¿no? Yo alguna vez, creo que ya conté esta anécdota, pero yo alguna vez fui de brigadas cuando estaba en la universidad y estaba platicando con una señora, yo con mi intención de resolverle la vida en una sesión de 50 minutos, ¿no? Dentro de mi ignorancia y con mis libros de terapia racional emotivo-conductual y de terapia cognitiva, y entonces Aquí el investigador mi, de Chicago dice, mi libro me decía, pregúntale a la señora que cómo se siente. No, bueno. Y la señora, después de varios pasos, lo estoy sobresimplificando, no es que la TREC solamente diga eso, pero en algún punto, sí, ya, ¿y tú cómo en te algún sientes? punto yo le pregunté a la señora cómo se siente y la señora no entendió la pregunta. Ah, Es decir, la señora no tenía en ese momento el constructo lingual para asignar una emoción a lo que ella estaba viviendo. Porque estaba en una realidad tan precarizada y tan violenta que lo último que se preguntaba era qué emoción estoy sintiendo yo. Porque ella tenía otras urgencias, tenía las urgencias de sacar a sus hijas de una casa en la cual estaban siendo violentadas y violadas diariamente y consistentemente. Entonces, ¿cómo hacemos, Nasnia, para que estos discursos de
que están diseñados para una consulta de 1,500 pesos en Polanco, los podamos aterrizar a una realidad que los necesita. Estás relamiendo, así. Porque te voy a hacer una observación. Incluso en tu narrativa, lo que estás pretendiendo es que tu discurso de cómo se habla sobre las emociones, el correcto es el tuyo. Sí, de acuerdo. Y entonces ese sigue siendo un problema. Es decir, hay un centrismo, ¿no?, de la academia, de que el único conocimiento válido y la única manera de hacer narrativas es la nuestra. Y yo he tenido que lidiar con esto en espacios profesionales. O sea, diría que lo difícil o lo raro es encontrarte a alguien que no crea que son las otras culturas que tienen que hablar como yo, Sí. ¿no? O sea, no iba hacia allá, no iba que la señora hable mi idioma, Yo no sé. pero estamos tan centrados en vernos los pies a nosotros mismos Sí. que se nos olvida lo que tenemos que hacer. Pero además, esa es la cuestión. O sea, ¿cuántas veces no han tenido alumnos o alumnas tesistas, ¿no?, que hacen una investigación y se van a una comunidad rural? Para ello, tuve una tesis así, que además terminó siendo muy hermosa porque la tesista es una chica muy, muy sensible y todo. Ella estaban llevando talleres a Chiapas y pues, su tesis era sobre cómo les llevamos, ¿no?, a estos indígenas nuestros talleres de conocimiento sobre perspectiva de género. Prácticamente lo mismo que el cristianismo llevado a la fuerza. ¿No? Es una evangelización, pero además es anular, ¿no?, la cosmogonía de la otra persona como iguales, De acuerdo. ¿no? O sea, siempre es como, bueno, yo te vengo a traer el conocimiento real porque es científico. Sí. Totalmente Entonces, de acuerdo. lo que fue muy bonito con esta chica es que se lo hicimos ver, las personas que estábamos, bueno, como directora y como asesora, le dijimos, ¿y esto qué te hace pensar que ellas necesitan esto? Porque no Es un tienen poco como este herramientas. tema de vamos a llevarle zapatos. Ajá. No tienen zapatos, necesitan Microondas. zapatos. Y tú y yo salimos de una escuela que yo puedo estar orgulloso de decir que nunca fui de misiones, pero que todos los meses de mayo llenaba camiones en la Universidad de Anáhuac y llevaba un montón de Santis y Paus a una persona con el nombre, pero lo usé como para ejemplificar. O sea, gente que está muy centrada dentro de sus privilegios, que tiene una casa maravillosa e iban a decirles por qué necesitaban a Dios a las personas, ¿no? Y estaban con ellos una semana o 2 semanas y después los Y abandonaban. Dios no entendido como algún tipo de creencia en algo supremo, que no hay problema con eso. No, Dios entendido como la Náhuac Norte. Sino, te voy a traer a Dios judio-cristiano de la religión católica, que aparte, si no les caso, te castiga y te manda al infierno. Sí, Pues ese mismo proceso hay que evitarlo en cualquier ámbito. O de sea, acuerdo. ahí la cuestión es, ¿cómo lo evitamos? Luchando. O sea, la psicología, si queremos que la psicología perviva, pues yo tengo mis dudas, ¿eh? O sea, yo tengo mis dudas serias sobre la psicología por su origen, ¿no? O sea, tan centrado, tan occidental, tan blanco, tan cis heteronormado, tan así. Pues en todo caso se trataría de ver si la gente diversa está interesada en abonar a esto que pretendemos que sea una ciencia De acuerdo. desde otros sitios y con sus propias voces y su propio entendimiento de lo que en su vida diaria les acontece, hacer lo que consideramos más eficiente para nuestros propios entornos. Porque además sabemos que lo que funciona en un entorno no necesariamente funciona en otro, ¿no? Y aquí hay un problema de investigación, como decía Pepe. O sea, de entrada tenemos un sistema que no permite que mucha gente acceda al conocimiento, que acceda a una universidad, que acceda, ¿no? Además, resulta en psicología que muchas de las investigaciones se hacen entre alumnos de universidades gringas. O sea, tú agarras y dices, ay, quiero probar cierta hipótesis, entonces aquí voy a entrevistar, aquí tengo a la mano, pues a 200 alumnos de universidad blanca en Estados Unidos. Y mis resultados luego los quiero generalizar, como llega Pepe con esa señora, quiero generalizar esto que aprendí a poblaciones. Y con el convencimiento de que tú vas a mejorar su vida. O sea, Claro. Sí. de verdad que sí fue un chasco de realidad decir, güey, ¿qué estoy haciendo? Sí. porque ya no estoy aquí parado. Pero eso es bien importante. O sea, creo que a todos nos ha pasado. Porque justo la claro, formación en parte de- psicología no te prepara bien para esto. O sea, no hay una perspectiva de género, no hay una perspectiva, o sea, no hay un enfoque basado en derechos humanos y no hay epistemología. ¿Para qué nos ayuda la epistemología? Para cuestionarnos cómo es que este conocimiento que se supone que tengo se construyó Se construye. y si es aplicable a esta realidad o no. Entonces, Y Ya si me de apuras a mí, las preguntas que me encantan, ¿no? ¿Hay conocimiento?
Bueno, ¿Lo podemos Sí, sí. conocer? Pues sí te apuramos porque ya llevamos Sí. casi la hora. No hemos hablado todavía de psicología social. Creo que es el único tema que nos falta para redondear en los Ya. últimos minutos. Me encantaría que pasáramos a eso. Yo quiero así como súper rescatar de esto que hacemos en todos los ámbitos de la vida, que es imponer nuestra realidad sobre otros, del adultocentrismo. ¿No? Porque yo trabajo en una escuela, para mí es súper importante resaltar esta parte. De repente, pues yo trabajo con mamás, papás, que dicen, bueno, es que ¿qué me aconsejan? ¿No? Y muy apurados todos decimos, ah, ya intentaste como cambiar los horarios, ay, que ponle no sé qué, que quítale esto, que ta, 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 ta. Y lanzamos mil ideas, pero yo de un tiempo acá me detengo y digo, ¿ya le preguntaste a tu hijo o a tu Sí, hija? el adulto explicándole al adulto sobre el niño. ¿Ya te detuviste a escuchar qué necesita realmente? ¿No? Porque es lo mismo aplicado, ¿no? O sea, yo creo que la persona que no usa zapatos necesita zapatos, voy y se los compro, pero dicen, no quiero no, esto. o sea, y con los niños hacemos lo mismo. Y es algo bien común, vamos a tomar decisiones por ellos y vamos a pretender... Y esta idea de que el niño no sabe lo que quiere. Tú tampoco. Tú Y es que tampoco. es Si no lo decís, justo lo que tú menciona tampoco. Nasnia. Yo no que sabía que quería lanzar hachas en un bar en Estado de México. ¿Viste? No tienes idea. Es justo lo que menciona Nasnia, o sea, tampoco hay reglas para ser papá. Pero a mí me gusta mucho el enfoque, ¿no? De Ross Green, de vamos a tratar a mamá, papá, hijo como un equipo. Vamos a comunicarnos juntos para resolver el problema. No que la solución venga de los papás. Pero bueno, no sé tú qué quieras abundar a este. Sí, bueno, a mí sí me gustaría concretar más las De acuerdo. opciones de crianza, porque creo que igual Sí, quedaron. fuimos ahí por muchos Así nos pasa, lugares. Ah, bueno, pero sí, como para que haya un poco de claridad, es primero entender el lugar desde el cual papás y mamás u otras identidades están accionando en el cuidado de la infancia, de la niñez. A veces se les exige que hagan técnicas o que generen espacios a los cuales no van a tener acceso por miles de razones, ¿no? O sea, sí entender las circunstancias y en todo caso, siempre es más útil ofrecer ayuda, como a lo mejor lo único que necesitas es que alguien te haga el súper, porque no tienes la cabeza para sentarte a explicar una chingada. Porque tienes que ir al súper y tienes que ir a trabajar y estás cansada y ya lo que te quieres es dormir. Me gusta mucho, por ejemplo, la aproximación contextual en cuanto a cuáles son tus valores de vida. A mí eso es lo que me ha mantenido en un lugar de crianza que para mí es bueno. Entonces, mis valores son, yo no voy a criar con violencia porque creo en una sociedad no violenta. ¿Qué implicará eso? Un montón de esfuerzos y de miradas hacia acá, de dónde yo estoy ejerciendo. Los valores desde la mirada contextual no es el de Fundación Televisa, sino es la construcción de qué es valioso en tu vida, qué es valioso para ti. No es solamente el concepto etéreo de honestidad, sino para mí es valioso el tiempo con la gente que quiero. Y esos son los valores desde el ámbito contextual. ¿No? Entonces, yo cuando me planteo, bueno, yo quiero criar sin violencia, ok, está fácil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo soy una persona chida y buena onda y soy hippie y no sé qué. Y de repente te das cuenta de todas las formas de violencia que estaban ahí escondidas, ¿no? También. Pues ni tan, o sea, pero lo que quiero decir es que no tendría que llevarse a un punto de calificación de si eres mala o buena mamá, ¿no? Porque esto es un tema que siempre está ahí, es que soy mala mamá porque hice o no hice. A ver, enfócate en cuáles están siendo los resultados y cómo está siendo la relación con esas personas pequeñas. Y para mí algo que me enseñó mucho Carlos González, que recomiendo leer, es un pediatra que fue el que a mí me ayudó con el tema de la lactancia, pero tiene muchos libros maravillosos. Es cómo estás pasando tu tiempo en la crianza. ¿Sí? Porque yo sí entendí que no había fórmula. Si no amamanto a mi bebé, ¿se va a volver dependiente? ¿No? No. Si lo amamanto además se va a volver dependiente, no. Si un día le digo que sí, al otro día le digo que no, ¿se va a volver esquizofrénico? Hoy sí, sí le tenía la mano. No, tampoco, ¿no? O sea, es decir, no hay tantas fórmulas y tal vez deberíamos de preocuparnos menos por el futuro hijo o hija que quiero, sino cómo está haciendo mi convivencia en el día a día. ¿Es placentera? Estoy aprendiendo, y con placentera no quiero decir que no haya momentos de tristeza y de enojo y de frustración y de todo esto, sino que está siendo productiva, nutritiva para nuestro ser humano. Entonces, yo hubo momentos en donde estaba pero cansada, es que ustedes no tienen ni idea de lo que es el cansancio crónico de ser madre.
En serio. O sea, es una cosa. Y esto tiene que ver con el patriarcado, ¿no? O sea, dejamos de criar en tribus para darle la crianza, A una en el persona. mejor de los casos, a dos, Sí. ¿no? Pero hay una persona encargada de otra cosita chiquita, que su vida depende de ti. Y es agotador al punto que a mí se me caían las cosas del cansancio crónico. Eso que no estaba del todo sola, pero la gran mayoría de la responsabilidad recaía en mí. Claro. Entonces, un día llego y le digo a mi hija, necesito dormir, pero eso que se te están cerrando los ojos y dices, o sea, en serio, necesito dormir, estás al punto del llanto de que si no me duermo, muero, o sea, enloquezco. Y entonces me dijo así, como, estaba chiquitita, ¿no? Y le dije, pero no me hables, o sea, intenté ser lo más clara. Es decir, no me puedes ir y decir mamá para nada porque necesito dormirme 10 minutos. Ujú. Quiero saber una niña cuántos. Nada, chiquita. Entonces voy y me acuesto así y claro, al 3, 2, 1, mami, ¿no? Y ¿no? Me levanté, claro, porque la necesidad fisiológica de dormir se vuelve tan ímpera. ¿Qué pasa por encima de todo, cualquier ideal que tengas de cómo voy a caer? O sea, la realidad te supera. Entonces me levanto, le grito, no sé qué, y veo su carita. Y en ese momento dije, no, no me importa si eso es poner o no poner límites. Lo que yo no quiero es... Porque su figura de cuidado, de confianza, que le debe dar cariño y amor, seguridad, le está gritando y le está violentando. Eso no. Esa es la señal. Y que muchas veces le hacemos, bueno, yo no, pero muchas veces en la crianza, sí, seguro yo no, se ejecutan conductas que tú no aceptarías que alguien más te hiciera. Claro, Es decir, muchas veces si a ti, ser humano adulto, te trataran como tratan a un niño en la crianza, te intentaran poner los límites, ¿no? Saltarías al segundo uno. Entonces, ¿por qué sí hacerlo con las personas que están aprendiendo cómo funciona este mundo? Exacto, sí, esa es una de las cosas que dice Carlos González. Y bueno, para mí, les digo, fue como fundamental leerlo. Es decir, bueno, cambiemos en la frase, ¿no? El niño se tiene que comer todo lo que hay en el plato. Cambiémoslo a la mujer se tiene que comer todo lo que hay en el plato. Exacto. Es inaceptable, porque es aceptable con la niñez. Y creo que ustedes son testigos, pero he discutido esto en clase, ¿eh? Y siempre hay gente que dice, pero entonces, ¿cómo se van a nutrir? Relájate, eres clase media. Tu bebé no se va a morir de hambre. Sí, sí, sí. ¿Sabes? O sea, no vas a dejar que esa personita tenga inanición. Hay muchísimas estrategias que obviamente no podemos hablar aquí, pero sí es importante entender por qué esto es enfoque basado en derechos. Pues esto que estamos diciendo, de decir, no te lo hago a ti, ¿por qué se lo vamos a hacer a una persona pequeña? Exacto. Pues que sepan que las personas pequeñas tienen derecho. Hoy nadie aquí ha pedido permiso para ir al baño, ¿eh? Ni va a pasar. Entonces, ¿por qué obligamos, ¿no? A personas pequeñas que están aprendiendo a relacionarse con sus esfínteres a tener que pedir permiso para ir al baño y esperar que otra persona venga después de haber ido al baño, porque solo puede haber uno en el baño simultáneamente? Es inadmisible y sería inadmisible. Pero el tema de la comida es tortura. Sí, de acuerdo. O sea, yo me he peleado incluso en espacios Montessori, que suelen tener esta cosa, muchos Montessori tienen esta cosa de que se lleva comida y es comunitaria y entonces comen. Y tienen esta regla que parece muy lógica, pero por lo menos que lo prueben. Yo decía, ok, vale. Pero a mi hija le hicieron probar las calabazas 200,000 veces. Que dices, güey, ya la probó una, ya la probó dos, y ya dijo que no le gustan. ¿Cuál es la necedad? Sí. Es que tienen que comer de todo. ¿Tú comes de todo? Sí, nadie come de todo. Nadie come de todo. Y que se acaben un plato que además no se sirvieron estas personas. Les impide aprender de autonomía corporal. Entonces, claro, hay ejes que no son fórmulas, pero que son ejes de respeto básico, ¿no? Te pregúntate, si tú vas a un restaurante y llega el mesero y te sirve un plato, y luego dices, no, ya me llené, y luego llega el mesero y te dice, no se puede ir hasta que no se lo coma todo. Por lo menos lo pruebas. Todas estas 14 cosas que hay en la carta, por lo menos las pruebas. No, o sea, ¿por qué? No, yo no quiero eso. Entonces, pues sí, se trata de respetar, se trata de escuchar, porque luego hablen con sus hijos. No hablen con sus hijos. Escuchen a sus hijos, hijas e hijas. Respeten sus identidades, respeten sus deseos, permítanme experimentar, como, no me quiero poner el suéter. Excelente. Salimos, tengo frío, ponte el suéter. ¿Por qué le tienes que decir, ves, te lo dije, que no sé qué? Eso no sirve Y que además hay un desarrollo de autonomía importantísimo. Es decir, el poner a la persona en una posición de decidir le permite aprender a decidir. Ahorita que mencionas lo del suéter,
está este tema también de cambiar la palabra castigo por consecuencia. Ajá, lo odio, Es lo una estupidez, odio, lo odio. porque hasta los niños saben, o sea, los niños saben, me están castigando, nada más que aquí le Claro. decimos consecuencias, ¿no? Es Y eso, Perdón, ya me conocen. Bueno, Aquí se habla aquí se habla como la gente habla Exacto. en la vida real. Sí. Acá el tema es que la gente ni siquiera sabe cuál es la diferencia entre una consecuencia y un castigo. Una consecuencia es, no se puso el suéter, le dio Evadía frío, claro. Esa Esa es la consecuencia. Ya todo lo que venga de más es castigo. Y también está, Aunque ya, no lo ya hablamos de quieras la comida, de los suéteres, pero el no permitirle a un infante, una infante, que elija su ropa, también es terrible, es terrible. Es un ejercicio de poder muy Y cabrón. es que te ves ridículo, pero le gusta. ¿A Así, quién le importa? sí, exactamente. Esto además, déjenme decir que es un tema en donde también entra el patriarcado. ¿Por qué? Porque muchas mamás, que somos en general las principales encargadas y a las que se les exige la crianza y los resultados de la crianza, casi nunca es a los papás. ¿No? Los papás se echan una siesta con el bebé y todo el mundo les aplaude. ¡Ay, el mejor papá! Y uno así como, "Güey, neta". Ujú, Este, sí, sí, sí. pero- Que eso es importante. ¿Cómo premiamos lo normal? Está barriendo este cabrón, todos veanlo. No, y que se puede echar una siesta porque está la señora trapeando, limpiando, supuesto. o sea, O que se Haciendo queda el un día, súper. con la cría, ¿no? Y se la pasa llamándote, ¿y dónde está el suéter? ¿Y dónde no sé qué? ¿Y qué? Pues dices, bueno, eso no es la hacerse leche cargo. light. Sí, Y y eso sí, también importante, ¿no? Una cosa es hacerte cargo y ejecutar una tarea, pero la planeación es lo que más desgasta. Es decir, en el no me pediste ayuda, pues es que tú también vives aquí, tú también estás en este ¿Cómo es que no entorno. estás enterado o enterada? ¿Cuáles son sus materias? ¿Cuáles son sus horarios? ¿Cuándo tiene que ir a dónde? O sea, sí es muy fuerte, pero bueno, y No, además es esto que reforzado yo por las contraer, escuelas. yo contraer el dinero, ya cumplí. Pero además esto lo refuerzan las escuelas porque casi siempre se dirigen a nosotros Claro, en sí, todo, ¿no? sí, O sí, sea, sí. somos la interlocución. Por lo tanto, como la expectativa es tan alta, estamos muy angustiados. Y una de las cosas es, si tienes un hijo o una hija y está despeinado o no está vestido adecuado o no se ve elegante o no sé qué o no sé cuánto, a la que te van a criticar. Sí, es a ti. habla de tu valor y, ¿No? de tu capacidad para cumplir con tu rol Claro. por lo que Entonces, existes. muchas mujeres, muchas mamás, personas que están criando, se sienten en la obligación de quedar bien hacia De afuera. acuerdo. Entendible, ¿no? Una de las cosas que yo más construí en mi crianza, que tuve claro, eso sí, desde el primer sitio, porque feminismo, todas estas cosas, digamos, cruzando esta cosa de la crianza con apego, y demás, pues era la persona que está en mi responsabilidad. No soy su dueño, es mi responsabilidad. Es ella, no la vecina, no la tía, no la abuelita y no la escuela. Si no les gusta, que se lo coman como puedan. Y ¿Sabes? lo que acabas de decir es la diferencia entre responsabilidad y dueña, porque también existe esta idea de que Los si hijos son tú míos. tienes un hijo te pertenece, ¿no? Veía el otro día un meme de, a ver, yo no pedí nacer, yo no te debo nada, tú me lo debes todo a mí, porque fue tu decisión que yo naciera. Que evidentemente es un meme, pero sí, esta idea de que no necesariamente, o más bien, no te puede pertenecer a otra persona. No, Y, no te pertenece. y claro que estás en una posición de responsabilidad donde hace sentido que hagas todo lo mejor para que esta persona sea feliz. Y que esté bien cuidado, que no haya negligencia. Es decir, para mí hay dos reglas, hay todavía dos reglas en casa mientras ella sea menor, ¿no? Seguridad y salud. Esas son dos cosas que no podemos debatir hasta que tengas la capacidad de hacerte cargo por ti misma De de estas acuerdo. cosas. Pero yo te voy a dar las herramientas para que llegues a ese punto, De ¿no? acuerdo. Entonces, cuando era bebé, es así como, ¿cómo no les vas a decir a nada que no entonces van a tomar el cloro? A ver, vamos a ver, no necesitas un posgrado en psicología para que si ves que se va a tomar el cloro, le dices Sí, que no, Claro. no me jodas, ¿no? De Entonces, entrada le pones seguro. Sí, Claro. A mí me gusta que caminen por las ventanas. No, no, hombre. nadie, nunca nadie. Entonces, bueno, había cosas como, vamos por la calle y hay un momento a lo mejor en donde la cría de repente dice, no me agarres de la mano. Le dices, ok, ¿vale? ¿Cuáles son los límites? La esquina ya, no sé qué, yo tengo que controlar mi angustia. No es problema allá, es mía, la mía, mi ansiedad, no sé qué. Y pues bueno, vamos viendo, ¿no? Te tienes que detener allá si no me haces caso. O sea, si no me obedeces, ¿por qué me tienes que obedecer? No porque yo soy tu mamá, porque hay un peligro que tú todavía no alcanzas Exacto. a ver.
Es el racional del ¿Sí? límite. Bueno, no quiero decir la palabra límite, pero el racional de la decisión. Es decir, Claro. hace sentido que no cruces ahí porque probablemente pasa un coche a 60 kilómetros por hora que te puede Claro, matar. claro. Pero esto, así como empecé yo con mi hija chiquitita a decirle, ok, esto es peligroso. A ver, ve probándolo y te estoy observando. En cuanto vea que estás cruzando el límite de la seguridad, lo más probable es que te detenga. Y te voy a explicar por qué. Porque la explicación es súper fundamental, ¿no? ¿Para qué? Que somos equipo. Porque no soy yo Claro. contra ti. Estamos contra la inseguridad o contra que te pase algo. La vacuna, ¿no? Ujú. Pues hay que vacunar. No, no. Va a suceder. Y No es negociable, ¿no? O sea, ¿qué es negociable? Que te abracen mientras te vacunan, que nos esperemos a que te calmes, que sucedan ciertas características, pero tú vas a vacunar. creo que sin querer lo estás dibujando, no sé si sin querer, pero creo que está dibujando muy, muy bien. Es decir, autonomía y seguridad, perdón, seguridad y salud. Y después de todo eso, autonomía. Es decir, la única forma en la que yo podría perpetrar la autonomía de una persona que está aprendiendo sobre este mundo es cuando su seguridad o su salud están en riesgo. Eso no significa que, es decir, que tu tío te tenga que saludar de beso, no pone, no tiene ningún lo sustento hagan. ni de seguridad ni de salud. Por lo tanto, si no quieres ser saludado de beso, autonomía. Y creo que en esos dos niveles de prioridades es un muy buen dibujo de cómo ir orientando, sin fórmulas, pero de cómo ir orientando las interacciones de Claro, clientes. porque, por ejemplo, en el tema del vestir, vale, y salió como caja fuerte, ¿no? Eso sí. Así mi hija de repente se ponía flores, cuadros y rayas y no sé qué, tenía una época increíble, porque además a mí me parecía una creatividad de diseño increíble. ¿Y qué? ¿No va a ganar la pasarela de la colonia? Sí. ¿A quién le importa? Y si me critica. O sea, lo importante es que ella está aprendiendo cuáles son sus gustos, porque luego a los 18 años toma tu credencial de lector, ve y elige tu vida. Y dices, no mames, no me dejaste escoger ni lo que comía. Exactamente. ¿Cómo ahora me pides que yo tenga la capacidad y el ejercicio de autonomía si nunca me permitiste saber también dónde son los límites míos? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Dónde quiero estar? La vida solita de todas maneras se encarga en algún minuto, ¿no? En donde dicen, esta ropa como que no me gusta tanto o me es incómoda o quiero entrar en la convención social, que también se vale, ¿no? Yo no estoy a favor de que eso te rija, pero se vale porque todos y todas caemos en esa situación de decir, no voy a ir como más me place porque pues igual me van a ver feo y en este momento yo no quiero pasar por ahí. Y parecerse a los demás es una decisión. Claro, tendría que poder ir siendo una decisión, pero tú le vas a permitir a tus hijas e hijos que lleguen a ese punto de autoconocimiento si pueden experimentar en un espacio seguro, ¿no? O sea, para eso estás ahí, para irles acompañando a que y en algún momento, pues Esto me encanta porque justamente más allá de intentar poner límites en todos lados y gritos y no, y haz esto y no haz el otro, dar un espacio que tú ya hayas checado que tenga ciertos estándares de seguridad, obviamente que no esté el cloro, que no haya cosas filosas, ¿no? Pero que des un espacio donde les permitas equivocarse, les permitas romper cosas y tirar cosas y arreglarlas ellos. Y que es muy diferente ponerla cerca de en donde sí a ponerla cerca de en donde no, ¿no? Y es esta idea de hay una cerca de donde no cruces esa calle porque puedes morir y todo lo demás está bien. Tienes que hacer cada una de las cosas que yo te diga porque interpreta porque tu lo digo autonomía. yo. Exactamente. Pero es que eso es un tema de ejercicio del poder, ¿no? O sea, ¿cuántas veces sobre todo esto sucede, también es una cuestión de género, con mujeres jóvenes que van con sus padres o madres a que les compren ropa y les dicen, no, esa falda no. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque yo te compro la ropa. ¿No? O sea, eso otra vez volvemos a sería inaceptable que si tú no estás generando capital económico, alguien más decidiera solamente porque da el poder, ¿no? Exactamente. Y además, perdón, pero es que las estás poniendo en riesgo. O sea, luego se preguntan, ay, pero ¿cómo es que se buscó un hombre que nada más? Bueno, pues es que también, no estoy diciendo que las mamás tengan culpa del machismo. Sí, Estoy diciendo que hay ciertas vulnerabilidades en donde si no te dan la opción de decidir. Pero además de que no te amenacen, que te van a echar del grupo si no obedeces. De acuerdo. Que esto también, bueno. Sí, que es tocar un nodo de muchos, ¿no? O sea, obviamente esto es muy amplio, pero aquí la idea es que sí, van a salir 3 episodios. Uno de esos nodos que tocamos es cómo esta crianza va después a tener efectos a largo plazo en la persona que criaste.
Porque obviamente también tú hablabas, ¿no? De se viste como se le da la gana y si mamá lo que le moldea a esta personita, lo que le enseña a la personita ve, es que hay una pésima reacción de gritos y, ay, no, vergüenza, todo, pues va a aprender esta personita a evitar esa reacción. Así es. Y va a crecer y se va a desarrollar lo que llamamos una personalidad con mucha, que espera mucha aprobación de los demás. Que espera que alguien más decida por ella, que necesita que alguien más decida por ella y que se vuelve un problema. Sí, es muy fácil que la crianza anteponga la aprobación ajena a la propia, ¿no? Pero bueno, ya nos alargamos, llevamos como 1 minuto 20 de episodio. Esto probablemente se convierte en la trilogía Narnia, ¿no? Empezamos por el 4, 5, 6, y después contaremos el 1, 2, 3. El Nasniaverse. Algunas palabras, ya no hablamos de psicología social, pero en el Nasniaverse después hablaremos de psicología social porque estarás siempre invitada a este podcast, tanto como dure. Ya estamos por cerrar la primera temporada. Narnia, ¿algunas palabras con las que quieras cerrar? Pues, híjole, no sé, ya hablamos de tantas cosas, ya no sé. Sí nos pasa. Es importante revisar los programas de psicología. Es importante actualizarlos, es importante tener perspectiva de género, enfoque basado en derechos humanos, porque si no tenemos prácticas tremendamente antiéticas y hasta delictivas, ¿no? O sea, hay colegas que siguen pensando que las terapias de conversión son algo que se puede hacer y se debe hacer, y eso no solamente es poco ético, sino que ya es un delito, ¿no? Entonces, hay gente que cree que una violación la provoca a una mujer desde sus conductas, ¿no? O sea, brutal. Bueno, una víctima. Pues hay un compromiso, ¿no? O sea, para mí la profesión es un compromiso ético fuerte, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo porque estamos teniendo efecto en otras personas. Y pues bueno, ¿no? O sea, asumimos un compromiso desde el inicio de la carrera, pero también creo que es un compromiso en donde las personas encargadas de hacer los programas de psicología tienen que entrar, ¿no? O sea, a mí ya me cansó esta cosa de, bueno, pues es que ya estaba así cuando yo llegué, bueno, pues tenemos que hacer lo posible por cambiarlo y por buscar nuevos ejes que nos aproximen a la realidad que vivimos, que integren toda la diversidad, porque la psicología no puede seguir siendo esto, porque si no se vuelve disfuncional, porque entonces llego a un espacio en donde esto que aprendí no sirve de nada. No nada de sentido. No solamente a veces no sirve de nada, sino que además a lo mejor va a causar un daño. De acuerdo. Está eso, está si ustedes son mamás o papás, les invito a que pues, reflexionen cuáles son sus necesidades del día a día. Yo entiendo y sé, por la propia de eso, una y en las mejores condiciones, que es muy complicado, pero hay cosas que nos pueden ayudar, sobre todo a sentirnos mejor con nosotros mismos. En la medida en que como mamá o papá dices, sí, me siento cómoda en este lugar y luego no me quedo con culpa de que por qué le grité, porque luego te sientes mal. O sea, esa es la realidad. La mayoría de las personas se sienten mal después del ejercicio de la violencia. Entonces, hay otras maneras. No van a criar dictadores y dictadoras si lo hacen desde un lugar encaminado, que sean autónomas y que se hagan responsables de sus propias decisiones. Entonces, acérquense a sus gente formada chida, sí. ¿No? De temas de crianza no se acerquen a mí. solo acérquense a un profesional. Ese no es mi campo. Javi, sí. Javi, ¿algo con lo que quieras cerrar? Nada más quizás abonando un poquito más a lo que comenta Nadia, pues recordarle a mamás y papás que no necesitan ser perfectos. Se vale equivocarse y justo desde las contextuales y se van a equivocar. Justo desde las contextuales, pues ser flexibles, ¿no? No hay, como dices, fórmulas, no hay leyes, hay guías que sí te pueden servir, te pueden no tanto. En fin, no pasa nada. O sea, el niño va a quedar bien mientras se sienta mal. Pues esto fue todo por el episodio de hoy. Gracias si aguantaste hasta acá y no, irán saliendo los clips en la semana. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Bye.